De la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres vendieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, no corro adelante, cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero. Las manos al sol y mi piel un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Eyes fly, try, te lo juro. Muy bien. Pues... ahora toma la palabra Julio Carreño Pastor, que nos hablará de la política en el Mundial de Argentina. Buenos días. Voy a aplicar brevemente la influencia política que tuvo el Mundial de Argentina en 1978 bajo la dictadura de Videla. En principio, el Mundial 78, la organización de la Copa del Mundo es elegida el 6 de julio de 1966 en el 35 Congreso en Londres. Allí se decide que en 1978 se va a celebrar el Mundial en Argentina. Entonces, el gobierno de Juan Domingo Perón empieza en 1974 a mover todas las estructuras de organización del Mundial y lo deja bajo la órbita del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de una persona de su confianza, que era José López Rega. Este hombre crea una comisión que se llama Apoyo al Mundial. En principio, esa es la primera parte de organización del Mundial. Pero ¿qué ocurre? Que en esos años Argentina estaba, había muchos problemas en la calle. Vivía en un contexto de violencia, más bien caracterizado por acciones de terrorismo de Estado. Por un lado estaban las Fuerzas Armadas, por otro lado el grupo parapolicial, la AAA, y enfrente pues estaba el grupo Montoneros, que era de tendencia peronista, y la ERP, que era también de tendencia marxista. Entonces había mucha violencia política en esos años y se incrementó pues prácticamente a principios de los años 70. Entonces, claro, esa fue la justificación para dar el golpe de Estado en Argentina. Así que el 24 de marzo de 1976, los cospistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso una junta de comandantes, además de las 3 Fuerzas Armadas: Marina, Aviación y Tierra. Estaba integrada en principio por Videla, por Masera y Agosti, que eran los 3 los que formaron el gobierno dictatorial. Tras el golpe de Estado, Isabel Martínez de Perón la AFA presentó entonces su renuncia y durante un mes fue dirigida por su gerente, Ernesto Alfredo Huigris, que en mayo realizaron unas elecciones y resultó elegido presidente Alfredo Cantilo, que era una persona muy cercana al ejército. De esta forma, el gobierno evitó intervenir la AFA, algo que habían hecho los gobiernos anteriores, evitándose un conflicto con la propia FIFA, ¿no? Ya que ésta no admite intromisión de Estado con asociaciones afiliadas. El gobierno dictatorial, entonces presidido por Jorge Rafael Videla, reemplazó en julio de 1976 a la Comisión de Apoyo al Mundial por otro nuevo organismo, el ente Se designó como presidente entonces a Omar Astiz y como vicepresidente a Carlos Lacoste, quien había participado ya en la comisión.
Entonces, entre estas dos personas se hicieron una gran diferencia. Mientras el primero quería una organización del Mundial más austero, el otro pues quería mucho, bueno, quería demostrar al mundo la grandeza de Argentina. Entonces esa confrontación dio que este primero, Omar Astiz, fue asesinado 2 días antes de presentar el protesto. En principio se achacó un poco el atentado a los montoneros, aunque después quedó demostrado que estaba dentro del círculo de Emilio Masera, porque claro, Lacoste estaba muy relacionado con él, ¿no? Y bueno, pues en principio, como digo, al final se le achacó a estos personajes. 2 días después del golpe, una comisión de la FIFA llegó a Buenos Aires a inspeccionar un poco las obras realizadas en vista del Mundial. Dicha comisión estaba encabezada por Hermann Neuberger, que era un SS en los tiempos de Adolfo Hitler, que dio su visto bueno a la organización del Mundial. Por esa época estaba muy retrasado todavía la organización, faltaba en campos y bueno, estaba un poco, el tema un poco parado, ¿no? Pero este hombre sí que dio el visto bueno, ¿no? El presupuesto en principio fue de 70 millones. El Mundial terminó con 700 millones al final, o sea, fue 10 veces más que lo presupuestado. Y para Lacoste, este señor que fue amo de todo el deporte durante la dictadura en Argentina, pues en sus tiempos, siendo funcionario, incrementó su patrimonio en un 400%. Eso es como un dato, ¿no? Bueno, una vez dado el golpe, sí que hubo un boicot y lo que se llamó la campaña anti-argentina, ¿no? Era sistemático la violación de derechos humanos, que lo denunciaron los exiliados argentinos en Europa. Eso desencadenó que diversas organizaciones planearan en 1977 la creación de un boicot contra la organización del evento. El mayor impacto se produjo en Francia, ¿no? Tras los fines de este año se organiza el comité organizador del boicot a la Argentina, que se llama COBA, el nombre de COBA. Entonces, selecciones como Francia y Holanda se unieron a esta causa, incluso amenazaron con no asistir al Mundial. Cosa que hicieron, por ejemplo, jugadores como Johan Cruyff o Paul Breitner, que bueno, desistieron de ir al Mundial por este motivo, ¿no? Entonces, claro, la respuesta de la Junta Militar fue denunciar que las asociaciones de esos grupos eran parte de una campaña anti-argentina, ¿no? Realizada por el terrorismo internacional. Y la postura de los medios gráficos fue sumarse a la denuncia. Claro, los medios gráficos argentinos pues se sumaron a esa denuncia, ¿no? Contra la campaña. Los casos más emblemáticos pues, fueron el famoso relator José María Muñoz, apodado el Gordo, le conocen como el Gordo, y las publicaciones de la editorial Atlántida, El Gráfico, Gente, Para Ti, Somos y La Razón. Y bueno, pues voy a hablar sobre unas frases textuales. Por ejemplo, el Hermann Neuberger, que fue, como he dicho antes, ese es en los tiempos de Adolfo Hitler y era miembro de la FIFA, dijo: el cambio de gobierno no tiene nada que ver con el Mundial, somos gente de fútbol y no políticos. Videla: es evidente y somos conscientes que se ha generado una imagen exterior de la Argentina que no es desfavorable en la realidad. Esto obedece a 2 razones. En primer término, la desinformación, el desconocimiento de lo que era la Argentina real, el desconocimiento de sus problemas. La segunda razón es que se ha montado una campaña internacional que tiende, mediante exageración de los hechos, a aislar a Argentina del resto del mundo. No nos cabe ninguna duda que esta campaña está montada y responde a los intereses del terrorismo subversivo, que es un fenómeno de orden internacional. Por otro lado, G.B. de Bonafini, que fue una de las fundadoras de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, decía: para mí, una de las cosas más importantes es que la televisión de Holanda haya pasado en vez del Mundial la marcha de las madres, porque era jueves y ahí nos conoció todo el mundo. Yo creo que eso fue un cimbronazo muy grande para las madres, porque inmediatamente las mujeres de Holanda nos escribieron y nos dijeron que estamos a su disposición. Otra representante de las Madres de Mayo, Mercedes Meronio, también escribía: gracias a los periodistas que vinieron por el Mundial, que tuvimos nuestros primeros grupos de apoyo. José María Gordo Muñoz, del que he hablado anteriormente, decía: los argentinos somos derechos humanos.
Ronnie Henstrom, que era el portero de la selección de Suiza, fue el único futbolista que fue a la Plaza de Mayo a acompañarlas y dijo: decidí hacerlo porque era una obligación que tenía con mi conciencia. Francois Gesé, que era periodista y representante de la COVA, no se puede jugar un mundial mientras a pocos metros del estadio se tortura y se mata gente. La revista Gente, que era afín al régimen, decía: a pesar de todo lo que pasó antes del 29 de marzo del 76, caos, violencia, falta de garantías, atraso, corrupción, a pesar del boicot contra el mundial organizado por terroristas en varias capitales de Europa, a pesar de las consignas subversivas que circulan clandestinamente por instrucciones para alterar el orden, a pesar de las presiones de ciertos periodistas extranjeros, que empezaron criticándolo y ahora lo elogian, a pesar de que lo proponen la falsa opción en lugar del mundial, hospitales. Podemos hacer dos cosas: a pesar de todo y contra todos los argentinos hicimos el mundial. Hay también otro comentario en el gráfico de Enrique Romero sobre unas frases que se le atribuyen a Ruud Krol, el capitán de la selección holandesa, que él siempre desmintió. Es una carta que, por lo visto, le escribió a su hija, ¿no?, viendo todo lo que estaba pasando allí. No tengas miedo, papá, estás bien. Tienes tu muñeca en un batallón de soldaditos que los cuida, que los protegen y que de sus fusiles disparan flores. Dile a tus amiguitos la verdad: Argentina es tierra de amor. Algún día, cuando seas grandes, podrás comprender toda la verdad. Bertie Vos, al empezar el mundial, también dijo: Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político. Yo Abelán, el presidente de la FIFA, por fin el mundo pudo ver la verdadera imagen de Argentina. Esto lo dijo ante las cámaras de televisión después de ser condecorado por Videla en la ceremonia de inauguración, ¿no? Y Henry Kissinger, que entonces era secretario de Estado americano, era invitado especial, dijo: este país tiene un gran futuro a todos los niveles. Bueno, también quería destacar un poco el papel un poco ambiguo que tuvo Menotti en todo este asunto, ¿no?, como seleccionador, ¿no? En principio fue muy cuestionado también el ingreso de Menotti, ¿no?, ya que era de sobra conocida su afiliación al Partido Comunista. El flaco había dirigido entonces con bastante éxito el Huracán y, bueno, creo que es el único título que ha ganado en toda su historia el Huracán cuando Menotti le entrenaba, ¿no? Y bueno, en la época de Perón ya se le designó como seleccionador tras los malos resultados que tuvo Argentina en el Mundial de Alemania en 1974, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la selección argentina estaba haciendo una gira por el norte de Europa. Entonces, bueno, el mismo periodista, José María Gordo Muñoz, fue el que comunicó la noticia a la delegación argentina, ¿no? Ellos jugaban ese día un partido con Polonia y, de hecho, estuvieron a punto de no jugarlo. Porque, por ejemplo, Kempes y Escota querían volver rápidamente al país y ellos, pues, al final jugaron aquel partido. De hecho, ganaron a Polonia 2-1, ¿no?, con goles justamente de ellos, de Kempes y Escota. Fueron los que marcaron esos goles y, claro, fue una conclusión. De hecho, hay crónicas que dicen que incluso Mario Alberto Kempes se fue a un rincón a llorar cuando se enteró de la noticia del golpe de Estado, ¿no? Y claro, decía lo de un papel ambiguo porque Adolfo Pérez Esquivel, que fue el Premio Nobel de la Paz en 1980, dijo algo muy duro, ¿no? Dijo: todos los presos políticos, los perseguidos, los torturados y los familiares de los desaparecidos estábamos esperando que Menotti dijera algo, que tuviera un gesto solidario, pero no dijo nada. Fue doloroso y muy jodido de su parte. Él también estaba haciendo política con su silencio. O sea, estas manifestaciones las hace Adolfo Pérez Esquivel 2 días antes de la final del Mundial. A él lo sacan de la ESMA, de la Unidad 9, gracias a la presión internacional. Pero vamos a ver, realmente donde está toda la sospecha de este Mundial fue sin duda el Argentina-Perú, ¿no? Esos 6 goles, que bueno, pues fue el partido, claro, más polémico no solamente de ese Mundial, yo creo que de toda la historia de los Mundiales. Yo trato de ser lo más objetivo, ¿no?, buscando información sobre este tema.
Este partido se juega el 21 de 1978, 21 de junio. Horas antes Brasil había ganado, o sea, no se jugaron a la misma hora. Brasil antes había jugado el mismo día contra Polonia, al que había vencido 3-1. Entonces, claro, ya sabía Argentina que tenía que, para acceder a la final, tenía que marcar como mínimo 4 goles de diferencia, ¿no? El partido, como bueno, bien saben todos ustedes, pues terminó 6-0. De hecho, cuando los jugadores peruanos volvieron a Lima, fueron apedreados en el aeropuerto y trascendió, una vez terminado el Mundial, que el propio Lacoste había negociado con 3 oficiales peruanos que acompañaban al combinado la compra del partido, pues a cambio de unos barcos cargados con 35.000 toneladas de trigo que llegaron a Lima. También el gobierno peruano de Francisco Morales recibió un préstamo de 50 millones de dólares sin ningún tipo de intereses, ¿no? Y también se transfirieron grandes cantidades de dinero a varios dirigentes peruanos desde las cuentas de la Marina Argentina. También Brasil, antes del partido, también entró un poco en escena. Algunos jugadores, como Chumpitaz y Manso, reconocieron que fueron estimulados por algunos brasileños si ganaban, empataban o perdían por menos de 4 goles. La recompensa, $5.000 para cada jugador y unas vacaciones en Itaparica. Comentaban ellos, todo el mundo estuvo al tanto de esto, pero nadie lo tomó en serio. No estábamos seguros de que nos fueran a pagar. Y bueno, ahora diré una batería de frases sobre este partido. Manso, futbolista de la selección peruana. Lo que pasó es que antes del partido con Argentina atendí una llamada telefónica en mi pieza de la concentración. La voz, que tenía acento argentino y me trataba de manera peyorativa, discriminatoria y racista, me dijo de muy mala manera que le comunicara a mis compañeros que nos pagarían $50.000 a cada uno, si permitiendo la clasificación de Argentina. Me dio mucho miedo, porque yo en ese momento era un muchachito y me sentí mal. Se lo conté a un compañero y estoy seguro de que si lo hubiera dicho al resto, todos me hubieran dicho que no aceptaban. Oblitas, futbolista de la selección peruana. La presencia de Videla en nuestro vestuario fue terrible. Bueno, digo, antes de seguir con la frase, Videla bajó el vestuario antes del partido, acompañado con Kinziger. Bajaron los dos. Entonces, claro, continúo. La presencia de Videla en nuestro vestuario fue terrible. Algunos más jóvenes que pudieron haberse sido intimidados dejaron de cambiarse para escucharlo, pero yo, que tenía más experiencia, seguí en lo mío. Seguí detrás de una pared y apenas le oí hablar. No quería que nadie interrumpiera mi concentración. Chumpitaz, otro futbolista peruano. Nos sorprendimos cuando nos dijeron que nos iba a hablar Videla. Se paró frente a nosotros y nos dio un discurso en el que llamaba a la hermandad latinoamericana y nos deseaba suerte. Terminó su discurso diciendo: Latinoamérica los está observando. Lo tomé como una medida de presión, aunque después de lo que nos habían dicho los organismos de derechos humanos, Videla aparecía como un personaje siniestro, que nos daba un poco de miedo. Colitas. Yo digo que este partido no fue normal, fue raro. Dominamos al comienzo y hasta el segundo gol argentino el partido fue parejo, pero después nos quedamos, inexplicablemente. Creo que ese mismo partido, si lo hubiéramos vuelto a jugar 100 veces más, jamás hubiera terminado 6-0. Quiroga, el portero al que le hicieron los 6 goles, que casualmente era argentino, nacionalizado peruano. Yo no me vendí, fue categórico. Chumpitaz, es probable que algunos de mis compañeros haya aceptado semejante cosa. Se refería al soborno, claro. A este partido llegamos con el desgaste que hicimos en la primera rueda. Bueno, debo de decir que la primera ronda Perú fue el primero del grupo. Estoy convencido de que perdimos de manera limpia. Ardiles, futbolista de la selección argentina. Yo no estuve en condiciones de asegurar si el equipo peruano jugó dentro de sus posibilidades o no. Eso es algo que deberán explicar los peruanos, las autoridades de la AFA, en aquel momento, los miembros de la EAN o los que formaban parte del gobierno de Videla. Bueno, brevemente la final. La final entre argentinos y holandeses se jugó el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El partido terminó 1-1, por lo que hubo que ir a la prórroga, donde Argentina marcó 2 goles. Como anécdota, cuando termina el partido, los jugadores, al inicio del partido,
Los holandeses saltaron al terreno de espaldas a lo que era la tribuna donde estaban todos los miembros de la Junta Militar. Y en la entrega de trofeos, los holandeses no intervinieron, se marcharon. No querían subir a por las medallas por no estrechar la mano de Videla. Entonces, vuelvo también a decir unas frases sobre este cometido. Menotti, antes del partido: nosotros somos el pueblo, pertenecemos a la clase perjudiciales, nosotros somos las víctimas y nosotros representamos lo único legítimo en este país, el fútbol. Nosotros no jugamos para las tribunas oficiales llenas de militares, sino que jugamos para la gente. Nosotros no defendemos la dictadura, sino la libertad. El Kroll: fue una lucha entre hombres, perfectamente limpia. Años más tarde, el mismo: creo que la Argentina contó con la complicidad del árbitro, que pitó todo lo que ellos se marcaron. Todos nuestros ataques nos los cortó Bonella, quien lo convirtió en el mejor defensor argentino. Además, los jueces de línea no pitaban todos los offsides hasta los que claramente eran. José María Gordo Muñoz, que era entonces el que he hablado anteriormente, periodista de Radio Rivadavia, va a entrar a dar Videla la copa. El fútbol ha hecho el milagro del país. Nos siguen atacando a aquellos que no nos conocen. Y bueno, voy a hacer unas conclusiones finales diciendo, unos datos. La dictadura de Videla, que fue de 1976 a 1973, dejó un terrible balance de 30.000 fallecidos. Perdón, entre 30.000 personas entre fallecidos y desaparecidos. A escasamente 1.000 metros, donde se disputaba la final entre argentinos y holandeses, se encontraba la terrible ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Este era un centro de detección, de tortura y exterminio de personas, donde incluso los detenidos escuchaban las celebraciones de los goles argentinos por parte del público, al estar tan cercano. Incluso, como digo, una vez que las celebraciones, sacaron a algunos presos en coche para que pudieran ver cómo estaba entonces la ciudad, ¿no?, de alegre por haber conseguido el Mundial. Sobre unas frases a colación de esto, Adolfo Pérez Esquivel dijo: en la cárcel, como los guardias también querían escuchar los partidos, el relato radial nos llegaba por altoparlantes. Era extraño, pero un grito de gol nos unía a los guardias y prisioneros. Me da la sensación de que en ese momento, por encima de la situación que vivíamos, estaba el sentimiento de Argentina. Menotti: sabía de la represión, de la persecución de compañeros. La desaparición de militantes siempre existió. Lo que desconocía de la dictadura ejercida por la Junta Militar era la magnitud y la locura de la represión. Eso lo supe después, cuando se terminó de descubrir todo el desastre. Videla, en la cena de clausura: el pueblo argentino no reniega de su presente y vive con alegría, diría yo, y con heroica alegría, la posibilidad de un futuro promisorio. Ardiles, futbolista argentino: a distancia está claro que fuimos utilizados como propaganda por parte de los militares, pero también hay que aclarar que nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico que integrábamos aquella selección, fuimos víctimas de esa manipulación de nuestro trabajo y de los frutos del mismo. Pasarela, capitán del argentino, dijo: el Mundial del 78 sostuvo el régimen, tapó todo. Joseman, futbolista argentino: no sabía qué pasaba en el país, hoy lo sé, me da asco, le di la mano a Videla, ahora prefiero cortármela. Fillón, guardameta argentino: yo personalmente ignoraba, como la mayoría de los muchachos, nosotros nos empezamos a enterar de las cosas que pasaban en el país después del Mundial. No había difusión, porque manejaban todos los militares eso entonces. Después se fueron destapando algunas cosas una vez caído el gobierno, pero no sabíamos nada. El Loco Gatti, que al final no participó por una lesión. Todos los gobiernos usaron el fútbol para tapar mierda, los peronistas, los militares y también los radicales. No está mal, yo lo miro de ese lado. Luque, futbolista argentino: me da bronca que se le quite el mérito a Menotti, porque ni él ni nosotros tuvimos la culpa de que el Mundial se desarrollara en pleno proceso militar. ¿A quién no le hubiera gustado jugar y salir campeón mundial con un gobierno democrático? El Mundial lo ganaron Menotti y los jugadores, no los militares. Yo tiraba paredes con Kempe y Bertoni, no con la Junta. Y finalizo con Villar, futbolista argentino: asumo mi responsabilidad individual, era un boludo, que no había nada más que allá del balón y la pelota. Lamentablemente uno se acostumbra a todo. En la concentración teníamos que dejar el auto a 100 metros y después nos encontrábamos con 2 controles del ejército que nos palpaban y revisaban los bolsos. A la noche
Veíamos a los centinelas y escuchábamos tiros. Nos usaron para tapar las desapariciones de personas que pensaban distinto. Me siento engañado. A nosotros nos daban la pelota. Jugábamos y no pensábamos en nada más. Por eso no me siento partícipe ni cómplice de los militares. Y estoy convencido totalmente de que me hubiera gustado luchar para la Argentina, que se diera cuenta de lo que pasaba. Y ya finalizó haciendo un poco una reflexión y una pregunta. ¿Por qué es tan grande el fútbol? Pues muy sencillo. Porque en el partido de la final, en el último instante, en el último minuto, Resenberg, el jugador holandés, dio un cabezazo al poste. Entonces, claro, de haber marcado gol hubiera ganado Holanda la final. Y claro, ni los militares ni todo el dinero aportado pueden haber hecho nada para evitar esto. Entonces, claro, yo, después de todo esto, he tratado de ser lo más objetivo. He dicho frases a favor, frases en contra. Pero por más que he estudiado todo el tema este del Mundial de Argentina, yo sigo teniendo muchas dudas. Y bueno, pues nada, disculpad que estaba un poco nervioso.